Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos ustedes. Le damos la más cordial bienvenida a todos y a todas a esta maratón por el acceso a la justicia del año 2020, una actividad organizada por las corporaciones de asistencia judicial de nuestro país para conmemorar el Día Nacional del Acceso a la Justicia. Les queremos recordar a todos que estamos transmitiendo de manera simultánea a través de las distintas páginas de Facebook de las corporaciones de asistencia judicial de CAFTA, CAFVAL, CAFMetro y CAFBioBio. En este módulo en particular nos ha tocado conversar de los derechos y los deberes de la pensión de alimentos. Y para esto van a participar profesionales de las 4 corporaciones de asistencia judicial de nuestro país, a quien obviamente les doy la más cordial bienvenida y los paso a presentar a cada uno de ellos. Carolina Roach, jefa de oficina de familia de Santiago de la CAFMetro, Sandra Rivas, del Centro de Familia de Iquique de CAFTA, Alfonso Collantes, abogado del Centro de Atención Jurídico y Social de San Felipe de CAFVAL, y que les habla Cristian San Martín, abogado del Consultorio Jurídico Móvil de la región de la Araucanía, de la CAFBioBio. El objetivo, o uno de los objetivos que tiene nuestra actividad el día de hoy, es poder dar a conocer la importante labor que realizan las corporaciones de asistencia judicial, con un servicio público, con sus profesionales especializados, gratuito, y sobre todo dar a conocer lo comprometidos que estamos con el acceso de las personas a la justicia. Como lo dije al principio, también les quiero recordar que estamos transmitiendo a través de Facebook, de las 4 corporaciones de asistencia judicial, y también a través de las redes sociales, así que los invitamos a unirse y a participar junto con nosotros. También va a estar disponible un chat en el cual ustedes podrán hacer consultas si lo estiman pertinente. Como lo habíamos dicho al principio, entonces, nuestro tema de hoy son los derechos y deberes de la pensión de alimento. Es un tema interesante, un tema importante, puesto que hoy en día también ha cobrado mucho interés, a raíz del retiro del 10% de la AFP, se ha puesto en boga, se nos han generado muchas consultas del tema también, y sin más, los derechos de alimentos son uno de los temas más consultados en las corporaciones de asistencia judicial, sobre todo dentro del tema de familia. Así es que vamos a comenzar este tema. El derecho de alimentos en sí es un derecho que la ley establece a una persona para poder exigir de otra una determinada prestación, por lo general es en dinero, y que tiene por objeto satisfacer las necesidades básicas de acuerdo a la edad y obviamente la condición socioeconómica que tengan las personas. Existen varios trámites que se pueden realizar, y aquí quiero invitar también a mis colegas, a mis compañeros de la corporación para que me ayuden. Eh, Antes de demandar hay que hacer algunos trámites previos que son muy importantes y me refiero a la mediación. Me gustaría que conversáramos un poquito de ello antes de entrar en sí cómo podemos hacer una demanda, por ejemplo, de alimentos. Bueno, hoy día saludarlos a todos en primer lugar, Cristian, Mario, Carolina, agradecer la invitación hoy día y, bueno, dando respuesta a tu consulta, Cristian, hoy día efectivamente, bueno, en este momento la mediación hoy día está suspendida por el tema del estado de excepción, pero en estado de normalidad, para poder yo interponer una demanda de alimentos, necesito pasar por el trámite previo de la mediación familiar, trámite que es obligatorio en materia de derecho de alimentos. Si yo no voy a este trámite previo, que es una instancia, la mediación hoy día es una instancia de acuerdo, ¿ya? No es una instancia judicial, como decir que es una instancia prejudicial, ¿ya? Donde las partes, ellos como partes principales en esta instancia de mediación, tratan de buscar una solución a este tema, regular una pensión alimenticia en beneficio de este hijo, ¿ya? Entonces lo que busca la mediación es que las partes se sienten en esta mesa de diálogo y puedan ellos regular una pensión alimenticia en beneficio del menor. Bueno, esta mediación, como yo indiqué hace un rato, es obligatoria. Hoy día está suspendida y esa es la característica hoy día que nos permite hoy día, por lo menos en el estado en que estamos, poder presentar en este minuto pensiones de alimentos sin el certificado de mediación. No sé si alguno de los chicos quiere aportar alguna otra cosa. Alfonso. Hola, bueno, saludarlos a todos y a todas, ¿cierto? Muy agradecido de participar en esta charla. Creo que, como dijo mi colega Cristian, es muy importante esta materia. Y bueno, sobre el tema de la mediación, bueno, como confirmar un poco lo que dice Sandra, ¿no? Para que la gente lo tenga claro, no es, la gente no debe confundir la mediación con el tribunal, ¿no? Son cosas distintas. La mediación es una instancia, como se dice, previa a un juicio, ¿no? Donde una persona, que puede ser un mediador o una mediadora, no es un juez. La gente a veces confunde al mediador con el juez, ¿no? El mediador no es una persona que tenga
digamos, el poder o la potestad de decidir sobre el tema que se está convocando ahí en esta mediación, ¿no? Esta reunión a la cual son convocadas las partes de manera obligatoria, sí, para ver si pueden solucionar de manera colaborativa este tema. De modo que es muy importante, yo creo que eso lo tenga muy claro la gente, ¿no? En ningún caso la gente puede sentirse forzada o obligada a llegar a un acuerdo. Lo que el legislador quiso en el fondo fue intentar previamente a un juicio buscar una solución de mutuo acuerdo para garantizar, ¿cierto?, en alguna medida que esta pensión que se fije de mutuo acuerdo y que obedezca, ¿cierto?, al interés de los padres, en este caso, padre y madre, se pueda mantener en el tiempo, ¿cierto?, y ser mucho más eficaz, porque evidentemente que una pensión que puede ser fijada por un tribunal también tiene que ser cumplida, y lo que se piensa, ¿no?, es que si se logran acuerdos sobre esta materia, probablemente la gente lo va a cumplir, así como libremente llegó a una decisión, probablemente también va a existir esa voluntad de pagar. Tema yo creo que es muy relevante, Cristian, porque es otro de los grandes temas que tenemos, ¿no? El porcentaje de pensiones que no se pagan en este país. O sea, una cosa es que se fije y otra cosa es que esto se cumpla. Carolina, algo nos querías comentar tú también. Sí, claro, bueno, hola a todos también, muchas gracias por la invitación, señalando también un poco lo que mis dos compañeros han dicho ya, dejar súper claro, como se señaló, que esto es un acto voluntario, pero sí va a tener un carácter una vez que se logre un acuerdo. Si se llega a un acuerdo, va a tener el mismo mérito que tendría una sentencia dictada por un juez. Ya, eso también es muy importante. Hay gente que desconfía un poco de la mediación pensando de que si no va ante un juez, después no la va a poder hacer cumplir. Ya, eso no es así. Esa mediación, si llega a buen puerto, que es lo que todos esperamos, que se llegue a un acuerdo, va a tener el mismo carácter que una sentencia que haya dictado un juez. Va a pasar por un tribunal, por una aprobación, y usted va a tener una resolución, ¿ya? Y esa resolución la va a poder hacer cumplir, va a tener la misma exigibilidad que tendría la sentencia dictada en un tribunal. Por lo tanto, no hay que tener desconfianza de que quizás si paso por mediación y no paso por el tribunal, no voy a tener ese mismo valor. No, eso no es así. Ya tienen que tener la suficiente confianza de ir a una mediación, llegar a un acuerdo, ojalá sin presiones, por supuesto. Si no es posible, no es obligatorio. Usted va a tener un certificado de mediación frustrada con el cual va a poder acudir a nosotros y nosotros vamos a poder presentar su demanda, ya sea de alimentos, de rebaja, de aumentos, de cese, de lo que usted necesite. Pero si es que llega a un acuerdo, tenga la confianza de que se va a hacer cumplir, exactamente del mismo modo que sería una sentencia. Lo importante es que la gente entienda que la mediación es obligatorio el proceso, tal como dicen los chicos, es obligatorio este proceso, pero no es obligatorio llegar al acuerdo. Eso es lo que las personas tienen que entender la diferencia. Yo no puedo presentar una demanda de alimentos si no voy al proceso de mediación previo. Sí, claro, efectivamente. Perdón, y lo importante, yo creo que esto es un tema fundamental, ¿no? La gente no tiene que, porque a veces te preguntan, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa si me citan a mediación y la otra parte no va? ¿O qué ocurre si no llego a acuerdo? La verdad no pasa nada, simplemente se exploró esa posibilidad de una solución por la vía pacífica, ¿cierto? No judicial, se exploró esa opción, de modo obligatorio inicialmente, porque no existe otra posibilidad de mandar sino previamente habiendo mediado o habiendo intentado mediar, para decirlo de buena manera. Y bueno, como dice mi compañera, se va a entregar un certificado, un documento de mediación frustrada, y con eso, bueno, la decisión quedará entregada en este caso ya a un tribunal, y obviamente debidamente asistido por abogados. Claro, a ese punto, en realidad también, bueno, ya pasando por eso queríamos llegar. Podemos encontrarnos efectivamente con la situación que la persona fue a mediación porque tiene que ir, pero no le fue bien porque no llegó a un acuerdo, por ejemplo, o porque la otra parte no asistió. Ya van a dar un certificado de mediación frustrada, y es ahí donde, por lo general, entramos nosotros como Corporación de Asistencia Judicial. Así llegan las personas a nuestros consultorios, y ahí es donde tenemos que nosotros comenzar a asesorarlos a ellos. ¿Quiénes podrían o quiénes tienen este derecho de poder presentar una demanda de alimentos? ¿Sí? Bueno, habitualmente, comienzo yo, ¿no? Habitualmente lo que comúnmente se ve, ¿cierto?, son pensiones de alimentos que intentan hijos, ¿cierto?, o madres por sus hijos, ¿no? Claro. Voy a decir de esa forma, aunque quizás no es lo correcto, porque podría ser un Pero papá madre. o una mamá quien demanda, ¿no? Pero por regla general, digamos que en la mayoría de los casos los niños están al cuidado de su mamá, ¿cierto? Aunque no siempre, pero en la generalidad de los casos es así. Y por lo tanto,
quien vela por su cuidado, diciéndolo de manera muy sencilla, quien vela por el cuidado de este niño, niña o adolescente, ¿cierto?, cuando es menor de edad, por lo general es la persona que intenta la demanda, ¿no? Entonces uno normalmente ve ese tipo de juicios, ¿no? Juicio de pensión de alimentos menores, que se llama, donde se presentan pensiones por hijos o hijas, ¿cierto? Aunque también lo pueden haber, ¿cierto? Existen pensiones de alimentos mayores, que son aquellas que se demandan cuando los hijos son mayores de 18 años, porque ellos pueden demandar pensión incluso hasta más allá de los 21 años, lo veremos luego, ¿cierto? Me imagino, y también entre cónyuges, eventualmente se pueden demandar pensiones de adultos, ¿no? Cuando un cónyuge está en un estado de necesidad y requiere que el otro lo asista, ¿no? En este deber que genera el matrimonio, ¿cierto? Esta obligación de auxilio, frente a un estado de necesidad del cónyuge más débil, eventualmente podría demandarse. También eventualmente los padres, ¿cierto?, pueden demandar a sus propios hijos, ¿cierto?, cuando se encuentran también en un estado de necesidad. No son quizás los casos más habituales, pero está dentro de esas opciones. Sí. Pero una cosa a precisar, en el fondo, el cuidado personal, cuando demanda la pensión alimenticia hace el favor hacia un hijo, esto debe demandar la pensión alimenticia el que detenta el cuidado personal de ese hijo. Como decía Alfonso, puede ser un padre, puede ser una madre, pero también puede ser una tía, puede ser una abuela. Ellos también tienen derecho a demandar pensión alimenticia, ¿ya? No solamente el padre cuando tiene, o la madre cuando detenta el cuidado personal, sino que terceros que están ejerciendo el cuidado personal de un menor también. Bueno, y las personas que acaba de señalar Alfonso, todas las personas que acaba de señalar Alfonso. Claro, más o menos lo mismo que comentan mis compañeros. O sea, aquí el código establece bien claro que los alimentos se deben a los ascendientes, que uno podría decir que son los padres, por ejemplo, a los descendientes, que tenemos los hijos, tenemos nietos también, que en algún momento podrían algún abuelo tener que pagar alimentos, que también lo veremos más adelante a sus nietos. A los hermanos, en caso de estado de necesidad, un hermano mío podría demandarme a mí también de alimentos en caso de que se encontrase en un estado de necesidad, y el cónyuge, también efectivamente, si es que estoy casada y mi cónyuge se encuentra en un estado de necesidad y estamos separados pero no divorciados, también me podría demandar de alimentos. Y hay un caso que, por lo menos en mis años de práctica jamás lo he visto, no me ha tocado, que también se pueden deber alimentos en caso de una persona que haga una donación a otro. Esa persona también tiene derecho a pedir alimentos, según lo establece el código. No me ha tocado nunca, así que no creo que sea un tema que conversemos mucho, pero también está dentro de las posibilidades de demandar. Los demás sí he visto, de alimentos de hijos, de ascendientes, de hermanos, me ha tocado varios incluso, y de cónyuge, pero esos son más o menos los casos en los que uno podría pedir pensión de alimentos. Fíjate, Carolina, que una de las situaciones que por lo menos acá se da mucho, que llegan muchas personas a la Corporación de Asistencia Judicial porque le han dicho que pueden ir a la institución a demandar por alimentos. Se deciden después de mucho tiempo, llegan a la corporación y resulta que, obviamente, comenzando a ver los antecedentes y todo el tema, lo primero que nos damos cuenta es que, y este es un tema súper importante también, es que sus hijos no están reconocidos por el papá. Entonces tenemos que partir explicándole que antes de realizar una acción por pensión de alimentos, tenemos que partir realizando una acción por filiación. Y eso yo creo que es súper importante también tenerlo claro, ¿cierto? Sí. No, nos ha pasado que no están reconocidos. Claro. Ellos siempre han pensado que es el papá y lo han tomado como su papá, incluso han ejercido temas materiales, se han juntado, se sacan fotos, hay fotos familiares, resulta que uno les pide el certificado de nacimiento y nunca estuvo reconocido. Claro. Entonces, en este caso, efectivamente, para que los alimentos sean un derecho para pedir y una obligación del alimentante hacia el alimentario, tiene que estar reconocido, ¿ya? ¿Qué hacemos nosotros? Efectivamente, primero demandamos la filiación, y en esa filiación existe la posibilidad de pedir alimentos provisorios, ¿ya? Cuando se piden, cuando efectivamente el estado de necesidad sea tal que haga necesario que uno en el momento pida, ¿ya? No siempre el tribunal los va a dar, ojo con eso, pero sí cuando nosotros logramos argumentar estos alimentos provisorios de que hay como fehacientes plausibles que hagan creíble al juez, de que sea efectivamente este padre, el padre biológico, y que el estado de necesidad lo determine de a priori, por así decirlo, se pueden pedir los alimentos incluso desde el momento de la filiación. Lo importante también es aclarar que estos alimentos son provisorios. Luego de terminado el juicio de filiación, en la sentencia va a decir que los alimentos se dan por el plazo de 2 meses más después de terminada la sentencia.
Y en ese plazo la persona va a tener que ir a mediación, para el trámite que conversamos antes, para presentar luego la demanda de alimentos formal, que va a ser la que va a seguir rigiendo hacia futuro, porque la que esté en la afiliación termina ahí. Normalmente se da con un plazo, entonces es muy importante que luego se demande los alimentos reales, o no reales, sino los alimentos definitivos que van a quedar a lo largo para que después no desaparezcan, y la obligación a veces uno empieza el cumplimiento y de repente se dio cuenta después de 2 o 3 años que habían sido 2 meses nomás, y quedamos ahí, y tenemos que empezar todo desde cero. Bueno, yo quisiera agregar un poquito sobre eso. Claro, es posible hacerlo, como dices tú, Carolina, como en una demanda de filiación. Lo que a mí me ha tocado ver, por lo menos, hay que acompañar ciertos antecedentes que hagan presumir, a lo menos, que es muy probable que el demandado vaya a ser el padre. Y normalmente a mí me ha tocado ver casos, por ejemplo, un señor que tiene otro hijo con la misma mujer, y que lo reconoció, ¿te fijas? Entonces, existen bastantes posibilidades que sea también hijo de él. Entonces, hay que acompañar ciertos antecedentes. No es tan sencillo como llegar y demandar. Por eso los tribunales son bastante reacios a otorgar este tipo de pensiones, porque existe la posibilidad, a lo menos, de que no sea el padre el demandado. Entonces, y en teoría podría pedir la repetición, repetir, ¿cierto? O sea, que hay mala fe, etcétera, podría verse complicada esa situación, ¿no? Pero sobre el particular, yo creo que es súper interesante tener claro que hacer la distinción, ¿cierto?, de hijos de filiación matrimonial de los de filiación no matrimonial. Porque, por ejemplo, los hijos que nacen de matrimonio no requieren el reconocimiento, ¿no? Entonces, para que la gente lo tenga claro, porque los hijos de matrimonio se presumen hijos del padre y de la madre, porque existe la presunción patericet, ¿no? O sea, la presunción de paternidad. Distinto el caso de los hijos de filiación no matrimonial, ¿cierto? Donde sus padres no son casados, papá y mamá no son casados, y en ese caso solo va a ser hijo de aquel padre o madre que lo reconozca. Y ahí es donde se nos genera obviamente este problema, donde hay gente que cree ser hijo de alguien y no lo es, digamos. Pero esa situación no debiera ocurrir en el caso de los hijos de filiación matrimonial, porque el propio matrimonio, digamos, hace presumir la calidad de hijo, ¿cierto? Y no requieren ser reconocidos, digamos, se entienden legitimados por el matrimonio. Ahora, situaciones bien particulares sobre pensiones provisorias, que no son las pensiones definitivas que estamos hablando, a través del procedimiento ordinario, ¿cierto?, que se hace a través de la mediación frustrada. Tenemos este caso de la afiliación no matrimonial, ¿cierto?, que hemos hablado, el caso eventual de pedir estos alimentos provisorios. Los tenemos también en las medidas de protección, ¿no?, cuando existen niños vulnerados, o niños o niñas vulnerados, adolescentes, y el juez por vía cautelar puede fijar pensiones de alimentos provisorios. De hecho, la propia ley de tribunales de familia, en el procedimiento especial, a propósito de las medidas de protección como medida cautelar, se establece la posibilidad de fijar alimentos provisorios, que también son alimentos provisorios que no deben durar más allá de un cierto plazo, ¿no? 90 días, creo, si no me equivoco, me corrigen. Entonces, existen distintas figuras, ¿cierto?, por las cuales se pueden fijar pensiones, pero que no necesariamente son la pensión definitiva y que luego obviamente debe ser tramitada por la vía ordinaria, y lamentablemente a la gente, al no saber esto, se queda con la idea a veces de que se fijó una pensión y luego cuando quiere exigir su cumplimiento se encuentra con la sorpresa de que eran por vía cautelar o por esta vía provisoria, dependiendo del caso, ¿no? Sí, toda la razón. Frida, Alfonso, en general, otra situación que generalmente se nos ha dado mucho, no sé a ustedes por allá, es que han aumentado mucho las acciones de pensión de alimentos de los padres en contra de los hijos. Una situación que, por lo menos aquí antes no ocurría mucho, pero hoy en día se nos está dando mucho. No sé por allá cómo va esa situación respecto a ustedes. Bueno, de hecho, creo, mira, no te miento, una semana o 2 semanas atrás, justamente me tocó contestar una demanda justamente de un padre que demandaba a sus hijos, ¿no? Un padre, pensemos una persona de la tercera edad, ¿no?, claro, que requiere el auxilio de sus hijos, digamos, porque no contaba con los recursos, estaba en una situación de necesidad. Lo interesante de ese tema, justamente porque a mí me tocó defender, digamos, no demandar, al contrario, estaba al otro lado de este asunto, es que nosotros nos excepcionamos, digamos, porque la ley establece justamente la que permite demandar el padre, demandar a los hijos, digamos. No me recuerdo, me voy a acordar, no sé si ustedes me recordarán del artículo, me parece que está en el Código Civil, la norma, de hecho está en el Código Civil. No recuerdo el artículo exacto, pero dice que no está obligado o sea, cesa este derecho a pedir alimentos respecto del padre que abandona a sus hijos en la infancia. Entonces, claro, el Código Civil. Entonces, justamente, y fue el caso, ¿ah? O sea, es el caso que obviamente se está discutiendo, se verá si es así o no, pero yo lo pongo como un ejemplo, ¿no? Donde
el padre demanda al hijo, el hijo es una persona adulta, 40 años, el padre es una persona de 80, supongamos, ficción, y resulta que lo abandonó cuando era un niño, y él se enteró de su padre, de su existencia ahora ya adulto. Entonces él tendría esa opción, y obviamente va a quedar a criterio del juez, de si se le priva al padre este derecho a pedir, justamente porque la ley habla de abandono en la infancia. Ahora, ¿qué se entenderá por infancia? Hay un tema que tendrá que interpretarlo el juez en su momento, ¿no? O me lo habrá definido, me imagino, la jurisprudencia, no sé si a ustedes les ha tocado. O también se habla de injuria atroz, ¿no? Como otra causal para justamente excepcionar a estos hijos del pago de la pensión. O sea, estamos hablando de situaciones excepcionales. La idea del legislador es justamente que los hijos respondan respecto de sus padres cuando sus padres lo necesitan, digamos. Pero lo interesante, y por eso creo lo traje a colación, es que también existe la posibilidad de excepcionarse, ¿no? Y defenderse frente a este tipo de acciones, porque es un tema de, el tipo no es que no quiera pagar, no sé, o sea, producto del abandono, obviamente, hay todo un tema ahí emocional, que en el fondo dice, ¿por qué voy a tener que pagarle a este señor? Estoy poniendo un ejemplo, si es un extraño en mi vida. Otro tema que generalmente se da lugar a mitos, como lo conversábamos al principio, son el tema de las edades. No sé si les ha pasado, hasta qué edad se puede pedir, hasta qué edad se puede pedir, genera mucho conflicto. La mayoría siempre me dice, no, es que él es mayor de edad, entonces ya no tiene derecho a alimento. ¿Qué me pueden acotar respecto de eso ustedes, chicos? Bueno, la ley, no sé, Carolina, no se va a hablar. Por favor, Sandra. La ley con respecto a la edad es súper clara. La pensión alimenticia en principio se debe hasta los 21 años, no hasta los 18. La gente tiene una confusión ahí porque lamentablemente cuando se rebajó la mayoría de edad a los 18 años, antiguamente la mayoría de edad hasta los 21, se rebajó la mayoría de edad a los 18 años, no se modificó esta norma. Por lo tanto, sigue manteniéndose la pensión alimenticia hasta los 21 años. Después de los 21 años, la ley establece claramente que la pensión alimenticia va a durar como tope máximo hasta los 28, pero coloca como un requisito esencial que este hijo debe mantenerse estudiando. Y ese es el requisito esencial de la ley. Si este hijo entre los 25 años ya dejó de estudiar, se tituló, ya no debería proceder la pensión alimenticia. Lo que procede es que la persona que pagaba la pensión alimenticia demande el cese de esta pensión alimenticia, ¿ya? Y suele ocurrir que muchas veces los padres, por desconocimiento, los hijos tienen 28, 29. Hace un poco tiempo atrás me tocó un hijo que tenía como 35 años. La pensión alimenticia a este caballero se lo hacían por descuento, por retención judicial, y todavía él le retenían la pensión alimenticia con un hijo de 35 años, porque él no tenía idea que tenía que hacer la demanda de cese de pensión alimenticia. Hay un desconocimiento absoluto. Piensan que por cumplirse las edades, la pensión alimenticia inmediatamente cesa. Y eso es lo que yo les explico, la pensión alimenticia no cesa. Usted debe solicitársela al juez, teniendo los antecedentes suficientes, el juez le va a acoger el cese, pero hay que solicitarlo. Así como el juez la fija, el juez la modifica. Y ese es un tema que hay mucho desconocimiento, sobre todo los varones, en ese tema. Carolina, me gustaría, claro, acotar un poco si me dejas un tema, es importante también aclarar de que la pensión de alimento efectivamente, en el caso de cuando se deban a los descendientes, esto quiere decir los hijos, tiene estos plazos que señaló Sandra, los 21 y los 28 si siguen estudiando, pero también es importante si es que los hijos tienen algún tipo de discapacidad, por ejemplo, esa pensión de alimentos no tiene un término. ¿Ya? No va a terminar ni a los 18, ni a los 28, ni a los 30, esa pensión puede durar por todo el tiempo que ese niño o esa persona lo necesite, ¿ya? Eso es importante aclarar, que en caso de discapacidad no podemos cesar la pensión de alimentos solo por el transcurso de un lapso de tiempo, ¿ya? Ni alcanzar una edad, sino que se mantiene vigente cuando hablamos de los descendientes. Y eso para dejarlo bien claro. Y bueno, lo otro es que también pueden cesar la pensión de alimentos si nos vamos a otros casos que habíamos visto, por ejemplo, el de los padres. También yo puedo cesar la pensión de alimentos de mi padre, ¿ya? A mí me condenaron, por ejemplo, a pagar una pensión de alimentos de mi padre porque estaba en un estado de necesidad, y eso cambió. Por ejemplo, él ya no se encuentra en ese estado de necesidad por algún motivo, y también podría pedir un cese de esa pensión de alimentos. Ya el de los cónyuges también puede cesar. Yo estoy obligado a pagar una pensión de alimentos a mi cónyuge, pero si me divorcio, por ejemplo, esa obligación termina, porque es una obligación que deriva del contrato de matrimonio. Y, por ejemplo, si mi cónyuge también, aquí ya no importan mucho las edades, pero si ya pasó también el estado de necesidad, también podría pedir el cese de la pensión, e incluso podría darse la paraleja de que yo pagaba una pensión de alimentos, cesó, y yo puedo demandarlo ahora yo, si es que yo soy ahora el cónyuge más débil que me encontraría, por ejemplo, en estado de necesidad.
¿ya? Entonces, es importante aclarar también como que de acuerdo al tipo de pensión de alimento van a ser los tipos de cese, si ya sea por el lapso de una edad, el cumplimiento de una edad, o por algún otro tipo de circunstancia. Otro mito que se origina mucho acá es el tema de los montos que se pueden demandar. Yo quiero el máximo. Siempre ir al abogado, yo quiero demandarlo por el máximo porque yo quiero el máximo, o también si existe algún mínimo. ¿Ah? ¿Qué ocurre con eso? Claro, en ese sentido es muy importante saber qué incluye una pensión de alimentos. Cuando yo hablo de demandar de alimentos, ¿qué es lo que cubro con eso? En el caso de los descendientes de los hijos, y en verdad en general la pensión de alimentos siempre va a cubrir las necesidades de los alimentarios. ¿Qué quiere decir? Comida, efectivamente la palabra alimentos, pero no solo la comida, sino también el vestuario, la educación, la vivienda, las cuentas básicas, la agua, la luz, el gas, cuando yo me baño, cuando cocino, todo eso va incluido en una pensión de alimentos, la recreación, la salud. Sí. Todo eso nosotros lo tenemos que tomar en cuenta cuando queremos fijar una pensión de alimentos. Eso me va a dar un monto. De acuerdo a esas necesidades del alimentario es cuánto yo voy a poder pedir de pensión de alimentos. Yo no puedo, por ejemplo, si estoy demandando a alguien que tiene un sueldo de 10 millones de pesos, por ejemplo, pedir solo por eso 5 millones, porque la ley dice que hasta el 50%. Entonces digo, bueno, voy a pedir 5 millones, pero resulta que si yo sumo toda esta lista que hice, me sale que el niño tiene necesidades de 800.000 pesos, por ejemplo, o 1 millón de pesos. No puedo pedir los 5 por mucho que la otra persona gane mucho. O sea, aquí todo va a depender de las necesidades del alimentario. Ahora, al otro caso también, me da que las necesidades del alimentario son 1 millón, pero resulta que la persona a la que quiero demandar tiene un sueldo de 500.000 pesos. Tampoco va a depender solo de estas necesidades, sino que tenemos que ver una unión entre lo que necesita la alimentaria y el alimentario, y las capacidades económicas que tenga el alimentante. Ambas cosas tienen que verse y el juez en ese caso, y nosotros como abogados somos quienes podemos exponer esto en el tribunal para que se determine el mejor monto, ¿ya? Para eso sí, efectivamente, la ley da algunos parámetros mínimos y máximos, ¿ya? Dentro de esto establece que lo mínimo que nosotros podemos pagar si tenemos un hijo, por ejemplo, es el 40% de un ingreso mínimo remuneracional. ¿Ya? Ese es un mínimo que establece la ley como parámetro, solo como parámetro. ¿Ya? Sí. Tampoco quiere decir que siempre voy a pagar un 40%. No, si los gastos son más y mis ingresos son mayores al sueldo mínimo, obviamente el tribunal me va a condenar a mucho más de un 40%. Por otro lado, si tengo más de un hijo, ese 40% baja a un 30%. ¿Ya? Que son los mínimos legales que establece la ley, el código para poder pedir los alimentos. 40% tengo un hijo, 30% si tengo más de un hijo. Y el otro límite que me pone la ley es que yo no podré pedir más del 50% del sueldo de la persona, del alimentante. Pero aquí quiero detenerme un poco porque lo que me ha pasado a mí muchas veces, donde más me peleo con mis usuarios normalmente de rebaja, es que no puedo tomar esto como un tema genérico y llegar, sentarme y decir, es que a mí nadie me va a quitar más del 50% de mi sueldo, porque no es tan así, ¿ya? Tenemos que ponernos en el caso, por ejemplo, de que tengamos a una persona que tiene 4 o 5 hijos y me dice, bueno, yo gano 1 millón, por lo tanto, entre los 500 que se arreglen mis 5 hijos y yo con mi otro 500 vivo. No. El tribunal le va a decir, no, caballero, a ver, aquí tenemos que ir viendo también las necesidades de sus hijos, su trabajo, y podríamos pasarnos un poquito de ese monto. Ya este monto no es tan regular, por lo menos en el tribunal donde yo, en mi jurisdicción en Santiago, son bastante tajantes en este sentido, y bastante, muchas veces se pelean incluso con nosotros como abogados, que nosotros tratamos de defender lo mejor posible nuestra postura, y nos dicen, no, pues si aquí esto es un parámetro que nosotros podemos cambiar, no podemos ser tan tajantes en este sentido. Entonces la ley, si bien establece ciertos mínimos y máximos, tenemos que irnos moviendo un poquito en base a las necesidades siempre del alimentario y las capacidades económicas del alimentante. Además, la ley establece, Cristian, que este 50% es el total de los ingresos del demandado, no solamente el pago remuneracional, lo que recibe por remuneración. Supongamos, siempre yo le digo a las personas, si usted tiene, por ejemplo, usted gana 500 por remuneración, pero a lo mejor tiene el arriendo de un departamento, eso también se suma. A lo mejor usted trabaja un vehículo particular, eso también se suma. O sea, es el total de los ingresos que recibe el demandado, no solamente lo que recibe por la remuneración de su trabajo. Y eso muchas veces la gente no lo entiende tampoco. Y lo otro, por lo tanto, hay que tener súper claro entonces que el juez, para fijar esta pensión alimenticia, toma en consideración 3 hechos a probar, que siempre lo dice claro: las necesidades del menor,
la capacidad económica de ambas partes, porque la madre también o el padre también que no ejerza la custodia debe contribuir con las necesidades del menor, y las cargas que cada uno de ellos soporta, dice la ley. Eso es lo que el juez más o menos siempre, sobre esos parámetros más o menos, el juez fija la pensión alimenticia, considerando Y esos eso, 3 parámetros. además tenemos que sumar también que al final de todo, independientemente de lo que nosotros podamos hacer, quien va a tomar la decisión es el tribunal. El El juez. tribunal, la ley le entrega la facultad para decidir, y ahí también tenemos esta paradoja de que muchas veces tenemos pensiones alimenticias muy bajas también, y dice, ¿por qué es tan baja mi pensión si hay un mínimo que me tienen que dar? Bueno, ahí tenemos una explicación de ello, que al final, como todos hemos aportado, ¿no es cierto?, hay muchas circunstancias que tomar en consideración, y al final el tribunal va a tener que decidir y fijar un monto determinado, ¿cierto? Mira, Otro tema, yo Alfonso, quisiera, sí. perdón, es que este tema da para mucho, ¿ah? Yo creo que podríamos estar todo un día en esto, ¿no? Pero aclarar, ¿cierto?, que, o sea, una cosa se llama pensión de alimentos, y uno podría decir, bueno, podríamos dar una definición legal de lo que es la pensión, pero en el fondo, ¿qué es la pensión? Es la contribución que debe hacer el padre o madre judicialmente regulada, ¿cierto? Ya sea a través de una sentencia o a través de una mediación hoy día, ¿no? Por lo tanto, lo que yo quisiera aclarar acá es que el deber de mantención de un hijo es común de ambos padre y madre, ¿no? Es de ambos. Y se llama pensión aquel porcentaje que le corresponde al padre que no vive con el hijo o a la madre que no vive con el hijo, ¿cierto? Que le corresponde aportar, ¿no? Y que ha sido fijado judicialmente o por una mediación. Entonces, claro, como he colocado un ejemplo acá, si una persona, no sé, el hijo o la hija necesita 300 y las capacidades económicas son más o menos similares entre padre y madre, podría ser cierto 150 y 150. En ningún caso el padre o la madre demandaba pagar el 100% de esa pensión, porque eso también es algo que uno suele ver, ¿no? Que se piensa que si se necesita 300 son 300, bueno, pero también tiene que considerarse mi aporte, ¿no? Entonces, aquella parte que no es pensión, y que en el fondo es, digamos, el aporte directo que tendría que hacer normalmente la mamá, o cierto, que ya lo dije, que normalmente está al cuidado del hijo, ¿no? Bueno, en general, para decirlo de forma correcta, el padre o madre que no vive con el hijo es quien tiene que pagar la pensión, y quien sí vive con el hijo tiene que hacer un aporte directo por la diferencia. Ahí quizá, por eso te digo que esto es un tema muy largo, y ahí nosotros podríamos estar de acuerdo, ¿no?, cómo está hoy día eso regulado, porque uno podría preguntarse, bueno, ¿por qué existen los límites para el demandado y no para la madre? O sea, ¿será justo que el padre tenga que pagar hasta un porcentaje y la diferencia quién la paga? ¿La paga la mamá? ¿Quién más lo va a pagar? Entonces ahí hay un tema que yo creo que es súper interesante, que quizá excede obviamente lo que estamos hablando hoy día, pero que debiera estudiarse, y tiene que ver un poco con lo que dice Carolina, o sea, hacer una interpretación de la ley a la luz de la Convención de los Derechos del Niño, ¿cierto? En el sentido de una interpretación mucho más amplia a la norma, y no tan literal como la hemos estudiado, ¿cierto?, desde que estudiamos en la universidad, apegado al Código Civil, a la letra de la ley. Porque tampoco es justo que un padre o una madre que no es que finalmente es quien soporta la mantención de estos pequeños, ¿cierto?, generalmente, que no son los padres que viven con el hijo, tenga que aportar todo el resto, digamos. O sea, lo pongo Sí. como un tema que yo creo que es interesante, que tiene que debatirse y que tiene que solucionarse o por la vía legislativa o por la vía de la jurisprudencia, digamos. Para ir ¿Por qué avanzando un lo digo? poquitito, chicos, porque se nos va acabando el tiempo, hay algo que siempre nos preguntan y que hoy día ha generado también, a raíz de esta retención del 10% de la AFP, un conflicto, que ¿qué ocurre cuando no se paga la pensión de alimentos? ¿Qué pasa cuando, estando fijada por el tribunal o estando fijada por un acuerdo en mediación, no se paga? Que es algo muy común. No sé si ustedes, bueno, obviamente ustedes lo saben también, más del 80% de las personas que paga pensión de alimentos debe pensión de alimentos. ¿Qué ocurre en esa situación? ¿Qué podemos hacer para poder apremiar y obtener un pago de la pensión de alimentos? Bueno, ese sí que es un tema... Es un temazo. Para mi gusto, Es un temazo, no un tema, Carolina. Sí, pero con lo que tenemos, Con lo que hay. efectivamente, cuando la persona, nosotros conseguimos normalmente una sentencia, quedamos todos muy felices, y nuestro usuario vuelve a los 2 meses y nos dice, ¿sabe qué? No me pagado nada. Claro. ¿Qué hacemos nosotros? Iniciamos la etapa de cumplimiento de pensión de alimentos, que se llama.
Lo primero que vamos a hacer, ahora que se ha modernizado un poco, ya no hay que andar con la libreta ni actualizándola, sino que le pedimos al tribunal, por suerte, que ya es una pequeña ayuda, pedimos al tribunal que liquide la deuda para saber cuánto es lo que debe esta persona. Una vez que el tribunal logra hacer esa liquidación, la notificamos. Ahí parte el primer problema. Tenemos que notificar esa liquidación para que quede ejecutoriada y luego podamos pedir apremios y cobros. La notificación es un tema complejo, porque por mucho que uno le haga presente al tribunal a veces de que los domicilios, si se cambian, debería ser un tema de la contraparte comunicarle, y nosotros deberíamos seguir notificando muchas veces, a veces solo por cédula, no pasa, y nos piden notificaciones personales, y ahí nos entrampamos, nos demoramos, salen fallidas, y mientras no se notifique no es mucho lo que podemos hacer. Una vez notificada, sí, tiene 3 días cualquiera de las partes, una vez notificados, para poder objetar esta liquidación si es que encuentra que hay alguna sumatoria mal hecha, algún tema que no calza, o algún pago que él dice, pucha, esto lo pagué por fuera, pero tengo los comprobantes, y todo eso nosotros lo podemos hacer presente al tribunal para objetar esta liquidación. Una vez que quede firme, empiezan los apremios. Si no pagó, una vez que estuvo notificado y transcurrido el plazo, yo puedo pedir diferentes tipos de apremios para apercibir, por así decirlo, a esta persona que cumple, dentro de los cuales tenemos la retención de la licencia de conducir, siempre y cuando no ocupe el vehículo como trabajo. Si es taxista, por ejemplo, conductor, ahí se nos cae porque no se acepta, pero la retención de la licencia de conducir, que para mi gusto no tiene ningún tipo de utilidad, la verdad, entre que no la entregan porque la tienen que entregar voluntariamente al tribunal, y a no ser que los paren en alguna parte justo por algún tipo de infracción, esto no tiene mucho objetivo. El arresto, por nocturno primero por 15 noches, que de los casos que yo tendré, lograr encontrar a alguien para que se lo lleven detenido también es bien complejo, pero bueno, este pasa. Tenemos este arresto, el no poder salir del país, también el arraigo, ese es otro de los premios que tenemos nosotros. Aquí yo creo que para mi gusto, por lo menos para los usuarios que nosotros tenemos, que en gran mayoría son extranjeros, nos ha servido un poquito más, nos ha servido para llegar a acuerdos muchas veces, porque muchos salen a visitar a sus parientes, a otro país, por ejemplo, los que son extranjeros, y no pueden. Entonces aquí nos ha llegado la opción de poder llegar a algún acuerdo y nosotros podamos levantar esos arraigos, ¿ya? Y el cambio de la modalidad de pago, que también más que un apremio es otra opción de cobro, que es si la persona está con algún contrato de trabajo, por ejemplo, nosotros podemos pedirle retención a ese empleador, para que no pase por la mano del depositar o no, sino que directamente el empleador le retiene esta parte judicial y la deposita el empleador a mi libreta, ¿ya? Que más que un apremio es un cambio, pero también sirve para coaccionar el pago. Y el embargo. Claro, bueno, ya cuando ya nos vamos a un juicio propiamente ejecutivo, ya no solamente los apremios, sino que ya tenemos nuestra ¿cómo se llama? Liquidación ya firme, ejecutoriada, y con un monto, ya no hubo nada que funcionó, ningún apremio ni nada, nosotros podemos efectivamente iniciar un juicio ejecutivo o un cumplimiento ejecutivo dentro del mismo juicio, ¿ya? Y ahí ya podemos embargar propiedades, bienes, autos, etcétera, para pagarnos de nuestra deuda, que eso ya es otro tipo de cobro, por así decirlo. Bien, fíjense que se nos va acotando un poquito el tiempo que nos queda, pero me gustaría, no sé, Alfonso, un poquito tu experiencia también respecto de esta famosa retención del 10% que se establece para el pago de la AFP para imputarlo a los pagos. ¿Cómo han dado? ¿Qué ha pasado con eso con ustedes también? Bueno, yo creo que es común, me imagino que a todos nosotros ya nos ha pasado, que trabajamos como profesionales de la Corporación Abogados. La gente fue muy empoderada con esta retención, fue muy publicitada, digamos, quizás no muy bien informada, ¿ya? Porque, y ahí yo creo que hay un tema interesante, ¿no? La retención de los fondos previsionales solo opera en la medida que el demandado, o el obligado al pago de la pensión, en este caso el afiliado, ¿no? Solicite el retiro de sus fondos previsionales, ¿no? O sea, hay una condición que no se explicó, digamos. Por lo tanto, muchas veces se piensa que por el solo hecho de pedir la retención, yo iba a tener derecho a esos fondos, a esos dineros, digamos, del demandado en este caso. Y la verdad es que no es así.
solo la retención operará, ¿cierto?, en la medida que el afiliado solicite, el retiro de estos fondos, ¿no? Y ahí se nos generaron muchos problemas, porque la pregunta es, bueno, ¿y cuándo lo va a pedir? Porque tiene hasta un año para pedirlo, ¿cierto? ¿Y cómo yo voy a saber el momento exacto en que lo va a hacer? Porque me imagino que como esto se paga, la retención opera respecto de estos fondos, yo tengo que respaldar esa retención con una certificación de deuda. No puedo estar todos los meses o cada 15 días haciendo liquidaciones pensando en que el señor va a solicitar la retención. O sea, problemas prácticos, ¿no? Entonces, esas son las primeras cosas que a mí se me ocurrieron cuando ocurrió la Constitución se modificó y se permitió esta retención. Entonces, ¿qué es lo que se hizo, por lo menos mi experiencia, ¿no? En el caso mío, yo solicité una medida cautelar, que es distinta de la retención, y que entiendo que los tribunales de familia hoy día lo están haciendo de oficio. O sea, la medida cautelar no es parte de la retención, y la cautelar justamente consiste en notificar a la AFP para que en el evento de que el tipo solicite los fondos, estos queden congelados, digámoslo de algún modo, y ahí en ese momento la AFP informar al tribunal para que en ese momento se haga la liquidación y se puedan hacer objetarla y se determine exactamente si se debe o no se debe. Pero eso no estaba en la ley. La cautelar es algo que tenía que ser pedido y que los tribunales buenamente lo hicieron de oficio gracias a la potestad cautelar que les concede la ley de familia. Pero ese fue un gran tema, digamos, ¿no? Por lo menos lo que me ha tocado ver a mí por experiencia. Entonces eso es muy importante que lo sepan, ¿no? Que la retención opera solo en la medida que se pida, porque si no, esa plata es pensión y la pensión es intocable, digamos. Efectivamente. Pensión Chicos, de jubilación, me refiero. En realidad, como todos coincidimos, este tema da para mucho. En realidad, en general, podríamos haber seguido conversando, pero se nos ha acabado un poco el tiempo, se nos pasó súper rápido, ha sido muy ameno conversar con todos ustedes. En realidad, es súper rico poder nutrirse de las experiencias que ustedes también nos pueden aportar y que obviamente es muy importante para todos los que nos están siguiendo a través de Facebook y de las redes sociales de las distintas corporaciones de asistencia judicial. Yo quiero darle las gracias, como siempre, por participar en esta actividad. Vamos concluyendo esta actividad organizada como maratón por el acceso a la justicia por las corporaciones de asistencia judicial. Agradezco la participación de ustedes, en particular a Carolina, a Alfonso, Sandra y a todos los que nos siguen a través de las redes sociales también. Y los dejo convidados a seguir conectados, puesto que en este día van a haber muchas otras actividades que van a estar a través de Facebook y las redes sociales de las corporaciones de asistencia judicial. Los invito a que nos despidamos y, bueno, muchas gracias a todos ustedes por participar también. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias, Cristian. Hasta luego, chicos. Gracias. Se nos hizo cortito el tiempo. Chao, cuídense. Sí, estén todos bien. Gracias a todos. Chao, chao. Gracias.